Buenos días. Vamos a continuar con el diplomado en sistema de nulidades. La sesión de hoy y la sesión de mañana vamos a concluir con estos temas del recuento de votos y el juicio de inconformidad. Son temas que están directamente relacionados con el sistema de nulidades en materia electoral que vamos a revisar el día de hoy y el día de mañana. El recuento de votos es la figura que se presenta pues desde la mesa directiva de casilla cuando se abren las urnas y se tienen que volver a contar los votos por primera vez. Posteriormente, cuando en el instituto, ya sea local, si se trata de elecciones de las entidades federativas o federal, si se trata de elecciones federales, bueno, el consejo distrital respectivo se tendrá que abrir en su caso, en algunos supuestos, como vamos a revisar, nuevamente el paquete. Y la tercera etapa que tenemos para revisar las boletas es ya ante una autoridad jurisdiccional. Pueden ser los tribunales electorales de las entidades federativas o el Tribunal Electoral Federal quien revise como última instancia las boletas. Es decir, también los tribunales electorales pueden realizar el recuento de votos. Y en la sesión de mañana, pues vamos a ver el juicio de inconformidad. El juicio de inconformidad, pues es el medio de impugnación para hacer valer ante un tribunal que se revise a una boleta, que se revisen todos los votos, o como ya vimos también el juicio de inconformidad, se puede hacer valer que se anule la votación en una o varias casillas, o de plano que se anule toda una elección con las causales de nulidad que vimos en este diplomado, pues vía el juicio de inconformidad es la instancia para hacer valer, pues insisto, hasta que se anule toda una elección. Entonces vamos a ir viendo poco a poco este tema del recuento de votos y cómo procede el juicio de inconformidad. Y en elecciones federales, acuérdense que una vez que se resuelve el juicio de inconformidad, se puede promover también recurso o reconsideración. La única excepción es cuando hablamos de la elección presidencial. En la elección presidencial solamente hay un medio de impugnación para impugnarla, es el juicio de inconformidad, y como la elección presidencial la resuelve la sala superior, pues ya no hay una segunda instancia. Aquí sí, el único medio de impugnación en primera y única instancia es el juicio de inconformidad. Bueno, primero hay que recordar que en un proceso electoral, pues se van a llevar a cabo diversos actos, diversas etapas. El proceso electoral se rige por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando es a nivel federal, y en las entidades federativas también tienen su propio medio de impugnación y su propia legislación local. Acuérdense que tenemos siempre en los procesos electorales una legislación electoral de la entidad federativa y una legislación general, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. A partir de la reforma de 2014, se aplican ambas legislaciones, aunque sea una elección local en una entidad federativa, se aplica la ley electoral local, por ejemplo, del Estado de México, para ese proceso electoral, pero también hay muchos puntos para ese proceso electoral local que se tienen que revisar en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, a partir de 2014, pues si tenemos un proceso electoral local, tenemos que revisar ambas legislaciones. No es como antes, que si teníamos una legislación federal, revisábamos el COFIPE, y si teníamos una legislación local, pues revisábamos la ley electoral local. Ahora también la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales aplica para las elecciones locales. Acuérdense también que a partir de 2014, bueno, ya tenemos un Instituto Nacional Electoral. Es decir, este instituto tiene competencia para todas las elecciones. Y como es un Instituto Nacional Electoral que va a tener competencia para revisar o para organizar las elecciones locales y también para organizar las elecciones federales, bueno, también tenemos una Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Recuerden también que el INE es el encargado
de la fiscalización de todas y cada una de las elecciones que se celebran en nuestro país. Cualquier elección local. Quien fiscaliza los gastos que se llevaron a cabo en esa elección será el INE, no el Instituto Estatal Electoral. Por lo tanto, pues por eso también tenemos una ley general, porque hay muchos temas de una elección local que las organiza el INE o las revisa el INE, y por lo tanto, pues también aplica esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en las elecciones locales. De ahí el nombre de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta propia ley, en su artículo primero, nos dice que si hay una contradicción entre la ley local y la ley general en una elección local, la que debe aplicar es la ley general y no la ley local. Les digo, inclusive ya esta propia ley nos habla de que cuando existe una contradicción entre la ley local y la ley general, la que debe aplicar es la ley general. Sin embargo, han llegado casos al tribunal donde el tribunal señala que no, que la ley que debe aplicar, obviamente, es la ley que sea conforme a la Constitución. Entonces, cuando tengamos una contradicción en nuestra ley de nuestra entidad federativa frente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en realidad la norma que va a aplicar es aquella que esté más cercana o que sea conforme a la Constitución Federal. Bueno, eso es cuanto a acuérdense también que durante un proceso electoral tenemos 3 etapas. En cualquier proceso electoral, ya sea de una elección federal o de una elección local, tenemos 3 etapas. La preparación de la elección, la jornada electoral y los resultados y declaración de validez de las elecciones. En la preparación de la elección, ya lo saben muy bien, se organiza toda la elección, se registran los candidatos, se prepara toda la papelería, las boletas, las urnas, se capacita a todas las funcionarias o los funcionarios, se designa quiénes van a ser las funcionarias y los funcionarios, es decir, se prepara todo. Es la etapa también de precampañas y de campañas, es decir, se prepara todo para el día de la jornada electoral. En el día de la jornada electoral, pues se va a instalar la casilla, como ya hemos visto. La casilla debe instalarse a las 7:30, la votación iniciará una vez que quede instalada la casilla por ahí de las 8 de la mañana. Se va a recibir toda la votación hasta las 16 o las 18 horas, perdón, hasta las 18 horas o 6 de la tarde, y luego se va a contar todos y cada uno de los votos y de las boletas, en presencia, obviamente, toda esta jornada electoral de los representantes de los partidos políticos, para emitir un resultado al final de la jornada electoral. Se llenarán todas las actas de escrutinio y cómputo con los resultados en esa casilla de todas y cada una de las elecciones que se hayan organizado en esa casilla. Acuérdense que a partir de 2014, pues ya en muchas ocasiones tenemos elecciones concurrentes donde las entidades federativas han decidido tener sus elecciones junto con las elecciones federales. Va a ser lo que nos va a suceder en 2024. La mayoría, si no es que todas las entidades federativas en el 2024 van a tener algún tipo de elección junto con las elecciones federales. Por lo tanto, se va a instalar una sola casilla y en esa sola casilla se van a recibir elecciones federales y votos de elecciones federales y votos de elecciones locales. Una vez que se integran los paquetes en esa casilla, los paquetes locales pues se van a la autoridad local y los paquetes federales a la autoridad federal, y luego entra la etapa de resultados y declaraciones de validez. Ahí ya las autoridades administrativas tendrán que decidir quiénes son los candidatos ganadores y hacer una declaración de validez del elector. Si no estamos de acuerdo como partidos políticos o candidaturas con los resultados y la declaración de validez de esta autoridad administrativa, pues impugnamos esos resultados ante el Tribunal Electoral, ya sea local o ya sea federal. ¿Qué vamos a impugnar en esos resultados? Pues vamos a impugnar la validez o nulidad de un solo voto. También podemos impugnar todo el conteo que se realizó en una elección. Es decir, podemos impugnar un solo voto, podemos solicitar el recuento de votos,
También ante el tribunal podemos solicitar que se anule la votación en una o varias casillas, o finalmente ante el tribunal podemos solicitar que se anule toda una elección. Esto va a ser vía juicio de inconformidad. Por eso también mañana, pues en la última sesión vamos a ver el juicio de inconformidad para saber cómo se impugnan estos resultados y declaración de validez de las elecciones. Sin embargo, tenemos una cuarta etapa en los procesos electorales. No se da en todos los casos. La cuarta etapa es para realizar el dictamen y declaración de validez de la elección de la presidencia de la República. Acuérdense que cuando hablamos de la elección de la presidencia de la República, aquí no es el INE el que realiza el cómputo final. Quien realiza el conteo final de los votos de la elección presidencial es la Sala Superior. Después la Sala Superior resuelve todos los juicios de inconformidad y quien hace la declaración de validez de la elección presidencial y quién es la candidata o el candidato ganador también es la Sala Superior. Reitero esto porque en muchas ocasiones se piensa que el INE es el quien declara la validez de la elección presidencial y otorga la constancia al candidato o a la candidata que ganó, pero no es así. Insisto, tratándose de la elección presidencial, quien hará el cómputo final y declarará la validez de la elección de la presidencia de la República será la Sala Superior. La Sala Superior otorga la constancia al candidato ganador. Por lo tanto, los candidatos ganadores en la elección presidencial que hemos tenido hasta ahorita, pues han acudido, ¿no?, a la Sala Superior, como fue Fox, fue a la Sala Superior por su constancia. Después Calderón fue a la Sala Superior por su constancia, Peña Nieto fue a la Sala Superior por su constancia y López Obrador fue a la Sala Superior por la constancia de mayoría y validez, donde la Sala Superior les dice la elección es válida y tú eres el candidato ganador. Por eso tenemos una cuarta etapa. Cuando hay elección presidencial, hay una cuarta etapa en el proceso electoral que consiste en esta declaración de validez de la elección que hace la Sala Superior de la elección presidencial. Y ojo, contra ese dictamen de validez de la elección que hace la Sala Superior, pues ya no hay ningún otro medio de impugnación. La Sala Superior dice quién ganó, dice que la elección es válida y ese tema ya no se puede impugnar ante ninguna instancia. Es definitivo e inatacable. Entonces también en las entidades federativas, no en todas, en algunos estados y en otros no, existe esta cuarta etapa. ¿A qué me refiero con esto? Que en algunos estados la elección de la gobernatura, la declaración de validez la hace el instituto, pero en otros estados la declaración de validez de la elección la hace el Tribunal Electoral como tratándose de la elección presidencial. También sucede en gobernaturas. Entonces hay que ver en nuestro estado, en nuestra entidad federativa, quién realiza la declaración de validez y otorga la constancia de mayoría y validez al candidato ganador. Les digo, en algunos estados puede ser el instituto y en otros estados puede ser el tribunal. Hay que ver en qué estado estamos para saber si en ese estado es el tribunal el que declara la validez de la elección o es el instituto el que declara la validez de la elección. Pero bueno, en elecciones federales, tratándose de la elección presidencial, ahí sí es la Sala Superior del Tribunal Electoral quien declara la validez de la elección, realiza el cómputo final y señala quién es el candidato o la candidata ganadora, le otorga su constancia de mayoría y validez como candidata o como candidato ganador de la elección presidencial. Bueno, luego en la etapa de jornada electoral, pues ahí es la etapa más importante. Va a ser el primer domingo de junio por lo general y en esta etapa, bueno, es cuando todas las ciudadanas y los ciudadanos vamos a acudir a la casilla que nos corresponda a emitir el voto. Como ya lo hemos visto, aquí se sigue y se ha discutido mucho, pues si para el 2024 vamos a tener ya por fin el voto electrónico. Pero como siempre en materia electoral parece que el tiempo se nos está acabando, parece que el tiempo se está
acabando cada vez más, tenemos menos tiempo y realmente para realizar una reforma electoral tan importante como tener un voto ya electrónico y no un voto físico, bueno, ya tendríamos que estar revisando ese tema en este momento. El Senado de la República está discutiendo actualmente si se incorpora el voto electrónico ya para el 2024 o no se incorpora. Están viendo las ventajas, las desventajas, la certeza, la transparencia, la legalidad que podría implicar este tema de el voto electrónico. Entonces, ojalá todavía tenemos un año, más o menos, un año para realizar una reforma electoral, porque tendría que ser desde una reforma constitucional hasta una reforma legal, implementar el voto electrónico para las elecciones de 2024. Nada más imagínense que para el 2024 por lo menos vamos a tener una lista nominal de 94 o 95 millones de personas. O sea que, ¿eso qué quiere decir? Que por lo menos hay que imprimir de esas 94 millones de personas, en algunos estados habrá que imprimir 3, 4 boletas. En otros estados 5 boletas y en otros estados 6 boletas. Es decir, las entidades federativas que tengan elecciones federales y también de gobernatura, de ayuntamientos y de diputaciones locales, se van a tener que imprimir 6 boletas por ciudadana o por ciudadano. Y en otras entidades federativas se tendrán que imprimir, pues si solamente es gobernatura, las 3 boletas federales, más la boleta de la gobernatura, si es gobernatura y diputados, por ejemplo, entonces serán 5 boletas. Entonces imagínense de esos 94 millones o 95 que estén en la lista nominal, por 4, por 5, por 6, ¿cuántas boletas se tendrán que imprimir en el 2024? Obviamente será la elección pues más grande de la historia, porque por lo que parece, pues todas las entidades federativas tendrán por lo menos alguna elección que se lleve a cabo junto con las elecciones federales de diputaciones, senadurías y de presidencia de la República. Por lo tanto, pues sí es un tema muy complejo, es un tema muy costoso, y bueno, imagínense, se tendrán que instalar 180,000 casillas más o menos, cuántas funcionarias y funcionarios se tienen que capacitar y se tienen que nombrar, más los partidos políticos, imagínense, tendrán que tener representantes en las 180,000 casillas, es decir, es un tema de logística muy complejo, es un tema que se deberá llevar a cabo de una forma muy eficiente para no tener problemas en esas elecciones de 2024. Por lo tanto, les digo, sigue la discusión ahí en el Senado de la República si ya incorporamos el voto electrónico o no incorporamos el voto electrónico, ¿no? Está ahí algunas barreras, como muchos están discutiendo, que no hay cobertura de Internet en todo el país, pero bueno, eso se puede solucionar con un sistema electrónico de votación híbrido. Por ejemplo, en las grandes ciudades que tienen cobertura de Internet en todos lugares, en todas las partes, bueno, ahí se podría recibir el voto vía Internet, y en zonas rurales donde todavía no hay cobertura de Internet se puede recibir el voto vía urna electrónica. Acuérdense, en Brasil, por ejemplo, ya desde hace 20 años tienen voto electrónico. Y pues Brasil es un país mucho más grande que México, es un país con más habitantes, con más personas que acuden a votar, y sin embargo, desde hace muchos años ya en Brasil el voto es electrónico. En México, pues veremos si para el 2024 hemos tenido pruebas piloto en la Ciudad de México, en Coahuila, en Jalisco, con urnas electrónicas, y no hemos tenido ningún problema con el voto electrónico, pero les digo, habrá que rebasar esa barrera que hemos tenido durante 30 años de la confianza en las autoridades electorales, de la confianza en el voto. Hay desconfianza todavía por parte de la sociedad de tener un voto electrónico por aquellos antecedentes de la elección de 1988, donde se dijo ahí por parte de algunos medios de comunicación, pues que se cayó el sistema de repente en esa elección presidencial de 1988, ¿no?
Sin embargo, bueno, como se tenían las boletas en todos los consejos distritales del país, pues se dijo, aunque electrónicamente puede ser o no puede ser que se cayó el sistema, pues tenemos ahí las boletas y se pueden contar las boletas directamente en cada uno de los 300 consejos distritales, ¿no? Eso fue lo que pasó en 1998, pero desde ahí no hay confianza en el voto electrónico, no hay confianza en los resultados electrónicos, la ciudadanía piensa que se puede caer el sistema nuevamente, perder los resultados, etcétera. Claro, ya pasaron muchos años desde 1988, ya hay nueva tecnología, ya hay nuevos candados de seguridad, etcétera. Inclusive muchos dicen, bueno, si ya todos nuestros temas bancarios, nuestras cuentas bancarias, hacemos transferencias vía electrónica sin ningún problema, hacemos nuestra declaración, por ejemplo, Hacienda también vía electrónica, presentamos nuestros medios de impugnación ante los tribunales vía electrónica, ¿por qué no votar vía electrónica, no? Cuando además hay estudios muy importantes que señalan que para aumentar la votación en nuestro país, la solución es el voto electrónico. Por ejemplo, desde 1990 hasta este 2022, por lo general, en promedio, las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos votamos un 50% en promedio. Por ejemplo, viene una elección de diputaciones federales y vota el 50% de los que están en la lista nominal. Y en las últimas elecciones que tuvimos en plena pandemia, no se bajó el promedio y tampoco se subió. Se sigue teniendo, les digo, desde hace 30 años, este promedio de que de los que están en la lista nominal, en una elección local o en una elección federal, solamente vota el 50%. Y la pregunta que siempre se ha hecho es ¿por qué no vota el otro 50%? Si tienen su credencial ahí, porque por su credencial sí van, 99% de las personas van y recogen su credencial, tienen su credencial ahí lista en su casa, ¿no? En su cartera, en su bolsa, pero el día de la elección, de ese 100% que tiene su credencial, solamente vota un 50%. Y estos datos se siguen arrojando desde hace 30 años. Entonces la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué solamente vota el 50%? Y fíjense en estudios que han hecho algunos grupos que se dedican a este tipo de investigaciones han señalado que en el momento que se tenga un voto electrónico, vamos a llegar a tener más o menos, fíjense, entre el 80 y el 90% de las ciudadanas y los ciudadanos que estén en la lista nominal, emitiendo su voto. Es decir, que de un 50% que vota la ciudadanía en una elección, podemos subir hasta un 90% de la ciudadanía votando si incorporamos el voto electrónico, sobre todo vía Internet, porque las nuevas generaciones se dice, ¿no? Y hay un estudio que señala que si las nuevas generaciones pueden votar desde su computadora, pueden votar desde su tableta, pueden votar desde su celular, obviamente van a emitir su voto y va a subir, obviamente, el promedio de personas que votaron en una elección. Por eso también se estima que es muy importante esto del voto electrónico, porque tendríamos más ciudadanas y más ciudadanos votando en las elecciones. Pero insisto, les digo, a ver qué pasa. Tenemos solamente un año ya para hacer reforma electoral, para incorporar el voto electrónico desde la Constitución y en las legislaciones respectivas. Veremos si da tiempo, veremos si se ponen de acuerdo pues las senadoras, los senadores, las diputadas, los diputados y los congresos locales. Todas estas autoridades se tienen que poner de acuerdo para tener una reforma constitucional e implementar el voto electrónico. Para esto tenemos un año porque acuérdense que en septiembre del año que entra ya inicia el proceso electoral de la elección presidencial, de las senadurías y de las diputaciones federales, ya en septiembre. Entonces nos dice la ley, 3 meses antes no puede haber una reforma importante en materia electoral. Entonces nos vamos a agosto, julio, junio. Entonces, para tener una reforma importante con modificaciones a la Constitución en materia electoral, tendría que estar lista y aprobada en mayo del año que entra.
Y si estamos ahorita en abril, pues tenemos prácticamente un año para que se realice la reforma electoral a nivel constitucional y a nivel local. Y dentro de esa reforma, les digo, se está revisando si se incorporan o no el voto electrónico. Ya lo veremos, pero por lo pronto, para elecciones del 2022, pues seguiremos votando como lo señalo aquí en esta lámina. Esta fue la boleta de las elecciones federales del 2021. Esta boleta se imprimió para diputaciones federales y son muy similares las boletas que se imprimieron para las elecciones locales en el 2021 y serán semejantes para estas elecciones del 2022. Acuérdense que en este 2022 vamos a tener elecciones en 6 entidades federativas, en las 6 gobernaturas, en Durango también para ayuntamientos y en Quintana Roo también para además de ayuntamientos en Quintana Roo para diputaciones federales. Por lo tanto, perdón, para diputaciones locales. Entonces, bueno, vamos a tener 6 elecciones, en las 6 hay gobernaturas y vamos a tener, les digo, una boleta semejante a esta de diputaciones federales. Pero vean, hay que analizar muy bien la boleta para este tema del recuento, porque desde que emitimos nuestro voto como ciudadanas o ciudadanos, empiezan ahí los errores, empiezan ahí las complicaciones y esto es lo que después provoca que los partidos o las candidaturas vayan a los tribunales e impugnen un voto, varios votos, toda la votación en una casilla o inclusive impugnen toda la elección. Entonces vamos a revisar a fondo esta boleta para saber cómo vamos a emitir nuestro voto. Les digo, si siguen las cosas como están, pues en el 2024 seguramente, si no llegamos al voto electrónico, vamos a tener una boleta similar a esta. Entonces hay que revisar muy bien todos los temas que se han impugnado de una boleta ante el tribunal. Fíjense, en primer lugar, la boleta ya tiene un lenguaje incluyente, no como antes. Ahora ya la boleta no habla de diputados federales, porque en el 2021 no votamos solamente para diputados, también votamos para diputadas, porque había candidatas y candidatos. Inclusive actualmente, como todas y todos ustedes saben, pues actualmente la Cámara de Diputadas y Diputados se integra exactamente por 50% de diputadas y 50% de diputados. Es decir, son 500 curules en la Cámara y 250 son mujeres, 250 exactamente son hombres. Por lo tanto, pues no vamos a, obviamente, a imprimir una boleta que diga diputados federales, porque también están participando diputadas. Así, desde la presidencia, desde la elección de la presidencia de la República en 2018, la boleta decía presidencia de la República. Ya no decía presidente de la República porque había candidatas que estaban participando, obviamente, en la elección presidencial y siempre hemos tenido candidatas mujeres participando en la elección presidencial. Con mucho mayor razón en las elecciones federales de diputaciones, porque obviamente, como les digo, pues esta boleta después se votó y generó 50% de diputadas, 50% de diputados. Es decir, en esta boleta muchísimas ciudadanas y ciudadanos votaron por candidatas a diputaciones federales. Entonces es un tema muy importante que las boletas tengan este lenguaje incluyente y no se hable de gobernador. Por ejemplo, en este 2022, todas las boletas no deben de decir gobernador, elección de gobernador. Las boletas del 2022 deberán de decir elección para la gobernatura o gubernatura, etcétera, ¿no? Porque hay candidatas mujeres, obviamente, para las elecciones de la gubernatura en una de estas 6 entidades federativas. Inclusive hay un dato curioso que llama mucho la atención, que por ejemplo en Aguascalientes la boleta va a venir con puras candidatas mujeres. En Aguascalientes no se registró ningún candidato. Todos los partidos políticos registraron candidata mujer. Entonces, por ejemplo, ahí
En la boleta de Aguascalientes sí podría decir elección para gobernadora del estado. Ni siquiera tendría que decir gubernatura porque todas son candidatas, mujeres, todas sin excepción. Entonces ahí sí le podríamos poner elección para gobernadora, pero seguramente va a decir elección para la gubernatura, porque ese es un texto incluyente que habla de candidatas y candidatos. Entonces, como los partidos políticos pueden registrar hombre o mujer, pues lo mejor es que diga presidencia, diputaciones federales, senadurías, etcétera. Bueno, aquí este 2021, pues dice diputaciones federales, trae un lenguaje obviamente incluyente. Otro punto muy importante que no se nos puede pasar cuando emitamos nuestro voto para evitar estos temas del recuento de votos que muchas veces se cuestiona una boleta, dos boletas, tres boletas, porque ya están mal marcadas. Fíjense cómo la boleta nos dice por ahí, en rojo, al principio, nos dice ahí, marque el recuadro de su preferencia. ¿Qué quiere decir marque el recuadro de su preferencia? Solamente un recuadro. Y si revisan bien aquí la boleta que está en la lámina, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿ya no hay emblema de coalición? Digo, muchos me podrán decir, o muchos me podrán decir, no, pues yo desde hace mucho no he visto emblemas de coalición, o algunos me han dicho, yo desde que voto no hay emblemas de coalición. ¿Cuándo fue la última boleta que se imprimió con emblemas de coalición? Las del 2006. En las elecciones federales de 2006, todavía las boletas se imprimían con emblemas de la coalición. Y entonces nosotros marcábamos el emblema de la coalición y automáticamente estábamos votando por esa coalición. No más que fíjense lo que pasaba en el 2006. Si ustedes van y marcan el emblema de la coalición, yo les pregunto, ¿ese voto a dónde se va? Y es ahí donde empiezan muchas veces las confusiones. ¿Ese voto a dónde se va si marco el emblema de la coalición? Pues a la coalición. Entonces, ese voto cuenta para el candidato de la coalición. Ahí está, ahí estamos bien. Pero ¿para qué partido va a contar? Imagínense que sea un emblema de coalición de 3 partidos. ¿Para qué partido va a contar ese voto? Y no podemos decir para los 3, porque es un solo voto. Entonces, ¿para qué partido de la coalición va a contar? Fíjense, ¿quién decidía para qué partido va a contar? Los partidos políticos de la coalición lo decidían, porque los partidos políticos firmaban convenios de coalición donde el partido grande le decía al partido pequeño, mira, de todos los votos que tengamos en la coalición, yo te voy a dar el 3% de los votos. Así lo vamos a repartir. Si marcan 100 boletas, si en 100 boletas marcan el emblema de la coalición, de esas 100 boletas, yo te voy a dar el 3% para que no pierdas tu registro porque obtuviste el 3% de la votación, ¿no? Y entonces, pues yo como ciudadana o ciudadano marcaba el emblema de la coalición y entonces el partido decía, ah, pues ¿qué crees? Que tu voto va para el partido pequeño, para que el partido pequeño no pierda su registro. Pero imagínense que ustedes quieren votar por el partido grande, pero como viene el emblema de la coalición, pues decidieron los partidos darle ese voto al pequeño y ustedes no querían votar por el pequeño. Y su voto se fue para ese partido, porque así lo decidieron en un convenio de coalición los partidos políticos que integran la coalición. Entonces, este fue un problema, fíjense, que revisó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también lo revisó el Tribunal Electoral. Y se dijo, no, aquí quien tiene que decidir para dónde va su voto es la ciudadana o el ciudadano, no los partidos políticos. Entonces se dijo, bueno, a partir de la reforma de 2007 y después de las elecciones federales del 2009, pues se ordenó conforme a la ley que todas las boletas se imprimieran con el emblema en lo individual, independientemente
si se iba en coalición o si no se participaba en coalición. Es decir, si un partido va en coalición, de todos modos su emblema va a aparecer en lo individual. Por ejemplo, acuérdense del 2018. En el 2018 iban en coalición PT, PES y Morena. Sin embargo, si ven la boleta de 2018, venían los tres emblemas en lo individual. ¿Para qué? Para que nosotros como ciudadanas o ciudadanos pues votemos por una candidatura, pero también por un partido de los de la coalición. Decidamos cuál partido de la coalición es de nuestra preferencia y así podamos decidir, pues yo voto por este candidato y yo voto por este partido. Si mi candidato va en coalición, yo de todos modos estoy votando por un determinado partido de esa coalición. Y así no decide el partido político o los partidos políticos de la coalición, pues a dónde se va mi voto. El que decide soy yo. Por lo tanto, cuando a mí me dan mi boleta y yo quiero votar a lo mejor por alguna de las coaliciones, tengo que marcar el candidato obviamente de esa coalición, pero también por cuál de los tres partidos o de los cuatro partidos o de los dos partidos, por ejemplo, de la coalición, quiero votar. Así inmediatamente se sabe que quiero votar por este candidato, pero también quiero votar por este partido político. Por eso, ¿qué pasó en el 2018? En el 2018 el PES perdió su registro. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo el PES perdió su registro si ganó la elección porque iba en coalición con Morena y PT y era el mismo candidato, el actual presidente, ¿no? Bueno, el PES perdió su registro en el 2018 porque la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos votaron por ese candidato que ganó la elección presidencial, pero no votaron por el PES, votaron por el PT o votaron por Morena. El PES no obtuvo el 3% y como el PES no obtuvo el 3%, perdió su registro como partido político en el 2018. Entonces, bueno, les digo, el diseño electoral es muy claro. Tenemos que marcar un emblema y tenemos que marcar un solo candidato, un solo emblema de un partido político. Este partido político vaya en coalición o no. Pero entonces aquí empiezan los problemas. Porque muchas veces la ciudadana o el ciudadano, todavía hasta 2021, pues marcaban los tres de la coalición. Entonces llegaba la ciudadana y decía, aquí marco los tres de la coalición, total, es el mismo candidato. Y decían así, no, para que amarre voy a votar por los tres de la coalición. Y entonces cuando las escrutadoras y los escrutadores abrían las urnas y contaban las boletas y veían para qué partido iba cada uno de esos votos, pues se encontraban con boletas con tres marcas. En algunos casos se encontraban con boletas con dos marcas. Entonces viene ahí la primera duda y la primera forma de revisar, ¿no? ¿Qué hacemos con una boleta con tres marcas? Imagínense que ustedes sean una escrutadora o un escrutador en la mesa directiva de casilla. Bueno, ahí están listos ya. Abren la urna y aparecen en la urna, a ver cuántas, 11 boletas con tres marcas. Y tienen ahí en la casilla su acta de escrutinio y cómputo. ¿A quién le van a dar esas 11 boletas? ¿Cómo van a llenar el acta de escrutinio y cómputo? ¿Y en qué rubro van a poner esas 11 boletas? No pueden poner en el rubro de un partido político porque marcaron tres partidos políticos y los tres son de la coalición. Entonces, esos votos no se pueden ir ni a un partido, ni al partido 1, ni al partido 2, ni al partido 3, porque marcaron los tres partidos. Entonces, por ahí, el acta de escrutinio y cómputo nos señala, ahí hay un rubro que dice votos de la coalición 1. Y por ahí también dice, si hay dos coaliciones en esa elección, dice votos de la coalición 2. Entonces, imagínense que a ustedes les aparecen 11 boletas de la coalición 1. Entonces van a poner ahí en el acta de escrutinio y cómputo 11 boletas de la coalición 1. En esa casilla van a poner tantos votos para el PRI, tantos votos para el PAN, tantos votos para el PRD,
tantos para el Verde, tantos para el PT, tantos para Movimiento Ciudadano, tantos para Morena, para todos los partidos, ¿no? Que estén registrados. Y después, tantos votos para los candidatos independientes, también van a poner ahí, si hay candidatos independientes, y después van a poner tantos votos para la coalición 1, como en este caso, 11 votos para la coalición 1. Así se va a llenar el acta de escrutinio y cómputo dentro de la casilla, y luego se van a contar todas esas boletas que deben de coincidir. Ojo, ya lo vamos a ver después. Si sacamos 100 boletas de la urna, tenemos que tener 100 votos y tenemos que tener 100 votos. La votación emitida debe ser de 100. Es decir, debemos de sacar 100 votos de la urna, luego tenemos que tener en la lista nominal que votaron 100 personas y tenemos que, de toda la suma de los votos, tiene que ser 100. Es decir, sumamos los votos del PRI, los del PAN, los del PRD, los de todos los partidos, más los de las candidaturas independientes, más los votos de las coaliciones y deben sumar 100. Pero bueno, dentro de esos 100 podemos tener, como ya les dije, 11 votos de la coalición. O se va a poner 11 votos para la coalición 1 ahí en el acta de escrutinio y cómputo. Esa acta de escrutinio y cómputo le vamos a dar una copia a cada uno de los partidos políticos y esa acta original la vamos a mandar al Consejo Distrital. Entonces, en el Consejo Distrital, cuando revisen esa acta de escrutinio y cómputo y vean ya en el Consejo Distrital del INE o en el Consejo Distrital del Instituto Estatal Electoral, el que sea, van a decir, ah, mira, aquí en esta casilla hay 11 boletas de la coalición. Entonces ahí en el Consejo Distrital van a distribuir esas 11 boletas. Van a decir, tenemos 11 boletas con 3 marcas. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice que si tienes 11 boletas con 3 marcas, le debes de dar 3 votos a un partido político de la coalición, 3 votos a otro partido político de la coalición y 3 votos a otro partido político de la coalición. Es decir, se deben de repartir los votos de la misma forma, igualitariamente a los 3 partidos. Ojo, no importa si el partido es grande, pequeño, conforme a las votaciones anteriores de otras elecciones. Le damos 3 votos a un partido, 3 votos a otro y 3 votos a otro. Si uno es grande y otro es pequeño, cada uno se va a llevar 3 votos. Después, son 11 boletas. El voto número 11, ¿a quién se lo vamos a dar? Y nos dice la ley, si tienes un voto número 10, se lo vas a dar de los 3 partidos al que obtuvo mayor votación. Entonces, por ejemplo, en el 2018, ¿quién tuvo mayor votación de Morena, PT, PES? Morena. Entonces, el voto número 10 se lo das a Morena, de esas 11 boletas con 3 marcas. Pero resulta que son 11. La ley ya no nos dice el voto número 11 a quién se lo damos. Pero por lógica, el voto número 11 se lo vamos a dar al partido que tuvo mayor votación de los 2 partidos que quedan. En este ejemplo que les pongo era Morena, PT, PES. ¿Cuáles 2 partidos nos quedan? PT y PES. ¿Quién tuvo mayor votación en el 2018 de PT y PES? Pues PT. Entonces el voto número 11 se lo vamos a dar a PT. Entonces fíjense, de esas 11 boletas le damos 4 a Morena, 4 a PT y 3 al PES. Esa distribución, insisto, ya se hace dentro del Consejo Distrital. Así es como debe de quedar, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que si se hizo mal ese cómputo en la casilla, nos van a solicitar recuento de votos. O si en la casilla no marcaron bien el acta de escrutinio y cómputo con esas 11 boletas, nos van a solicitar recuento de votos. O si en esas 11 boletas las distribuyeron los votos en la casilla, nos van a solicitar recuento de votos, porque está mal llenada el acta. O si no contaron los votos de esas 11 boletas en la casilla, esas 11 boletas las pusieron en un lado, pero no llenaron el acta de la casilla que existían esas 11 boletas. Simplemente dijeron, estas 11 boletas las revisan en el Consejo Distrital, aquí no pongo nada en el acta de escrutinio y cómputo, la dejo en blanco. Ese rubro
nos van a solicitar recuento de votos. Entonces, parece sencillo lo que les estoy explicando, pero muchas veces la realidad y la experiencia nos dice que cuando las funcionarias o los funcionarios de la mesa directiva de casilla se encuentran con estas boletas con 3 marcas, no saben qué hacer exactamente y empiezan los errores. 2, cuando se encuentran boletas con 2 marcas y son los 3 de la coalición, también por ahí hay un rubro en el acta que dice boletas con 2 marcas. ¿Cuántas hay? Aunque sean 3 de la coalición, muchas veces vamos a encontrarnos boletas con 2 marcas de la coalición. Se les pasó a marcar uno de la coalición, pero también esa boleta es válida y va a contar. Obviamente para uno de los 2 partidos de la coalición, pero va a contar. Entonces también debemos saber en la casilla que vamos a encontrar quizá boletas con 2 marcas solamente, pero los 2 son de la coalición, ¿no? Pero fíjense, todo esto, si no viene exacto en el acta de escrutinio y cómputo, nos va a provocar que se tenga que realizar el recuento de votos y abrir otra vez todo el paquete y volver a contar todas y cada una de las boletas. Ojo, otro problema que se da muy común, fíjense, y esto es falta de difusión en la ciudadanía. Por ejemplo, en Aguascalientes en una ocasión y en Oaxaca en otra ocasión muy evidente, se perdió una elección porque se marcaron mal los votos, porque la ciudadanía sí quería votar por ese candidato, pero se marcaron mal las boletas. Por ejemplo, en Oaxaca, en una elección federal, por ejemplo, no me acuerdo bien cómo estaba el tema, pero en Oaxaca, por ejemplo, para la presidencia iban PRI y Verde en coalición. Para senadurías iban PRI y Verde en coalición. Pero para diputaciones federales en Oaxaca no iban PRI y Verde en coalición. Entonces creo que fue en el 2012, en ese 2012 hubo una propaganda muy fuerte para la elección presidencial. Y entonces en esa propaganda muy fuerte para la elección presidencial se decía, vota por la coalición es PRI verde, la coalición es PRI verde, vota por la coalición. Entonces imagínense, si yo vivo en Oaxaca, pues me están diciendo ahí constantemente, vota por la coalición PRI verde, vota por la coalición PRI verde para presidencia de la República. Vean la realidad y vean cómo se incurren en los errores de una forma muy fácil y vean cómo se puede anular una elección o se puede perder una elección porque marcamos mal la boleta. Nos viene la elección del 2012. Imagínense, estamos en Oaxaca, me dan mi boleta de la presidencia de la República, pero también me dan mi boleta de senadurías y también me dan mi boleta de diputaciones federales. Entonces yo como ciudadano, pues marco PRI verde para presidencia de la República. Marco PRI verde para senadurías y marco PRI verde para diputaciones. ¿Qué pasó en diputaciones? Estoy anulando el voto. Y queriendo votar por el PRI y el verde, anulé mis votos en diputaciones federales. Y en Oaxaca, en el 2012, se perdieron muchas diputaciones federales porque la ciudadanía no sabía que en diputaciones federales no iban en coalición PRI-Verde. Entonces marqué presidencia PRI-Verde, senadurías PRI-Verde, diputaciones PRI-Verde. Pues todas las diputaciones, el voto se anuló y no contó ni para el PRI ni para el Verde porque no iban en coalición. La pregunta es, ¿quién le dijo a la ciudadana o al ciudadano que iban en coalición en senadurías, que iban en coalición en presidencia de la República, pero que en ese distrito no iban en coalición para diputaciones federales? De ahí el problema de marcar 2 o 3 de la coalición. Por ejemplo, en el 2024 van a ir en coalición en las 6 elecciones 2 partidos políticos, por ejemplo, o no. No sabemos. Entonces, si yo marco los 2 de la coalición en las 6 elecciones,
pues a lo mejor mi voto se va a anular en 2 o 3 elecciones porque me van a decir, ¿sabes qué? En estas 2 o 3 elecciones no iban en coalición tal y tal partido. Solo iban en estas elecciones, porque el diseño y la ley electoral nos dice los partidos políticos pueden ir en coalición en unas elecciones y pueden ir en lo individual en otras elecciones. Y nosotros como ciudadanas o ciudadanos pensamos que la coalición es para todas las elecciones, muchas veces. Pues no, la coalición es por cada una de las elecciones. Por eso es importante para los partidos políticos que si van a ir en coalición, pues de plano vayan en todas las elecciones, porque si no se puede generar confusión en el electorado y entonces va a pasar lo que sucedió en Oaxaca y lo que sucedió en Aguascalientes, que marcaron por la coalición y no iban en coalición en esa elección. Y entonces va a ganar otro candidato, pero no porque la gente quería votar por ese candidato, va a ganar otro candidato porque se equivocaron en la elección del otro candidato que no iba en coalición. Por eso también es muy importante leer cuál es el candidato. Por ejemplo, en la elección presidencial en el 2012, el candidato era Peña Nieto y decía Peña Nieto en PRI y decía Peña Nieto en Verde. Pero en Diputación Federal, pues si no iban en coalición, pues el PRI Peña Nieto y el Verde decía el nombre de otro candidato. No, perdón, en diputaciones federales, pues el PRI decía el nombre de un candidato a la Diputación Federal y el Verde decía el nombre de otro candidato a la Diputación Federal. Por lo tanto, era obvio que no iban en coalición, perdón, en diputaciones federales. Pero muchas veces no leemos el nombre del candidato y nada más marcamos los emblemas y decimos, pues si van PRI Verde en presidencia, pues seguramente PRI Verde también van en diputaciones federales. No leemos el nombre de las candidaturas, marcamos PRI Verde y se anula esa voto. Entonces, ojo, hay que hacer lo que nos dice directamente la boleta. Marque el recuadro de su preferencia. Y luego por ahí seguramente ya lo vieron con algún compañero mío aquí en este diplomado, pues cómo un voto puede ser nulo o cómo un voto puede ser válido. La ley nos dice que un voto es válido cuando se marque el recuadro de su preferencia. Y también la ley nos dice que cualquier otra marca en la boleta, el voto es nulo, pero no, eso no es así como lo dice estrictamente la ley. Lo que ha señalado la sala superior es que el voto será válido, no una marca dentro del recuadro, sino el voto será válido cuando se advierta cuál es la intención del elector. Podemos tener, por ejemplo, me voy al extremo, podemos tener una boleta que está toda marcada, todos los emblemas están marcados. Y sin embargo, podemos saber por quién quería votar ese ciudadano o esa ciudadana. Imagínense que marque con una palomita el PAN y con una cruz todos los demás emblemas de todos los partidos y de los candidatos independientes. A todos les pone una cruz y pone una paloma en el PAN. Es una boleta que todos los emblemas están marcados, absolutamente todos. Y la ley dice una marca sobre el recuadro nada más. Pero a ver, yo les pregunto, si todos los emblemas tienen una cruz y el PAN tiene una paloma, ¿por quién quería votar? ¿Esa ciudadana o ese ciudadano? Sí, adelante, Marifer, buenos días. Buenos días, profesor, por el PAN, porque pues era evidente que si tachó todo el resto de los recuadros y puso una marca que incluso puede denotar aceptación, como es pues una palomita, se advierte que la voluntad del ciudadano o de la ciudadana era votar pues por el PAN. Exactamente, Marifer. Entonces vean cómo ahí ya hay una interpretación más adelante de lo que nos dice la ley, porque si revisamos la ley, ya sea local, en la mayoría de las entidades federativas, o la ley general que aplica para las elecciones federales, pues nos dice una marca dentro del recuadro. Sin embargo, hay tesis del Tribunal Electoral que señalan, no, si yo advierto cuál es la intención del elector, el voto será válido independientemente de las marcas que tenga la boleta, el voto será válido. Pero imagínense, este es un tema que revisan los tribunales. Sin embargo, los escrutadores en la mesa directiva de casilla tienen que atender directamente a lo que dice la ley.
Entonces, muchas veces, pues el escrutador, la escrutadora dice, pues es una boleta con más de una marca, marcaron todos los emblemas, pues entonces para mí el voto es nulo. Sin embargo, como ahí están presentes los representantes de los partidos, pues obviamente en este caso, por ejemplo, el del PAN va a ir a defender ese voto primero al Consejo Distrital y el Consejo Distrital va a tener que revisar ese voto. Si se sigue diciendo que es nulo, pues se puede ir hasta el Tribunal Electoral, ya sea del Estado o ya sea el federal, según la elección, y ahí el tribunal tendrá que revisar si el voto es válido o el voto es nulo, pero haciendo diversas interpretaciones, no solo una interpretación gramatical que nos dice la ley, una marca dentro del recuadro, porque un tribunal electoral lo que tiene que hacer siempre es proteger ese voto. Esa boleta es un voto. Ese voto es un derecho político y el tribunal tiene, entre otras funciones, proteger el ejercicio de ese derecho político que ejerció la ciudadana o el ciudadano. Por lo tanto, debe de buscar el tribunal la interpretación que favorezca la protección de ese voto. Es decir, no anular la boleta, sino buscar si por ahí encontramos cuál es la intención de quién votó y darle ese voto a la intención o a la persona que quería votar. Como dice muy bien aquí Marifer, pues se infiere que el voto era para el PAN y por lo tanto el voto se le da al Partido Acción Nacional independientemente de que tenga varias o no tenga varias marcas la boleta. Sí, adelante Juan Carlos, buenos días, buenas tardes ya, adelante. Buenas tardes y ahora sí que buenas tardes. Me uní un poquito tarde por un retraso sin ganas de hacerlo. No te preocupes Juan Carlos. Buenas tardes, licenciado. Mire, un poquito ampliando esto, creo que uno de los principales problemas que tenemos muchas veces es ante la mesa directiva de casilla, porque desgraciadamente la capacitación que luego se da no resulta del todo, ni los integrantes de la mesa directiva de casilla son profesionales de este procedimiento, ¿no? Salvo raras excepciones, pues no, a veces es su primera vez, su segunda vez, depende de la capacitación, depende de si fueron tomados los ciudadanos de la fila para integrar la mesa directiva. Entonces, la valoración que muchas veces dan, a veces se va muy literal. Por ejemplo, un problema que hemos detectado aquí en nuestros municipios es cuando se está en la discusión con los representantes por parte de los escrutadores y el término del recuadro. Y entonces argumentan que el recuadro es un recuadro y que en esa boleta no hay ningún recuadro, que lo que hay son rectángulos. Entonces, ¿cómo es posible que, o sea, ese tipo de discusiones que luego el tribunal tiene que darle claridad a la interpretación que le dé, de acuerdo a la interpretación sistemática y gramatical? Creo que ahí es donde tenemos que hacer hincapié en términos del concepto que para cuestiones electorales representa, si bien ese rectángulo, pero que en términos de lo que está tratando la ley, porque así lo establece, es el recuadro, ¿no? Esa es una de las cosas que tendríamos que tener muy claro cuando estamos comentando con los compañeros o cuando estamos haciendo las valoraciones del voto válido o del voto nulo. Y por otra, una duda, licenciado, mañana vamos a tener Adelante, curso Juan Carlos. Sí. Mañana vamos a tener curso, le preguntaba. Sí. Sí, Juan Carlos, la sesión es el día de hoy y el día de mañana, y entre el día de hoy y el día de mañana vamos a revisar este tema del recuento de votos y el juicio de inconformidad. Mañana es el curso igual de 11 a 1, pero acuérdense, les digo a todas y a todos, ahí tienen en la presentación, al principio de la presentación, está mi correo electrónico, me pueden escribir posteriormente por cualquier duda que tuvieran de algún tema electoral, con todo gusto, escríbanme a mi correo electrónico y ahí lo revisamos. Y también se los digo, esta presentación, el día de la mañana terminando la sesión, me escriben a mi correo electrónico y yo les hago llegar con todo gusto esta presentación. Sí, sí, Juan Carlos. Muchas gracias. Sí, es que en la convocatoria que nos enviaron, no sé, pero al menos la que yo tengo, no está contemplado el día de mañana. Y me preocupa porque ya ve que el programa, el tribunal, pues acotan los tiempos para su transmisión, por eso era mi pregunta. Sí, no te preocupes, Juan Carlos, es a la misma hora, de 11 a 1, ya será la última sesión de este diplomado,
y vamos a seguir viendo este tema del recuento de votos y terminaremos con el juicio de inconformidad, que es el medio de impugnación para impugnar todos estos temas. Pero bueno, seguimos entonces con el tema. Gracias, Juan Carlos y Marifer, por su participación. Aquí seguimos pendientes de cualquier participación de ustedes o cualquiera de los demás compañeros o compañeras. Como decía muy bien Juan Carlos y Marifer, siempre hay que interpretar cómo se emitió el voto. Acuérdense, los tribunales electorales tienen la función de proteger ese voto, entonces siempre van a buscar una interpretación a favor de la protección del voto. No solamente debe ser una marca dentro del recuadro. Si nosotros sabemos cuál es la intención del elector, el voto será válido. Por eso cada vez debemos de tener las autoridades, sobre todo administrativas, una mejor capacitación en las funcionarias y en los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Fíjense, hay un tema muy importante. Si bien es cierto, cada proceso electoral se tienen que instalar más casillas, pues ahora, a partir del 2014, lo que nos dejó un tema importante fue que la mayoría de las entidades federativas quieren tener elecciones concurrentes junto con las federales. Por lo tanto, en esos casos, solamente se va a instalar una casilla. ¿Y cuál es el beneficio de instalar solamente una casilla? Fíjense, que las autoridades administrativas no tienen que capacitar a tantos funcionarios, porque antes eran los funcionarios de la casilla local más los funcionarios de la casilla federal, eran el doble de funcionarios los que había que capacitar. ¿Cuál es la otra ventaja que se está obteniendo con esta casilla única? Por ejemplo, en Colima fue el primer estado que se le ocurrió la casilla única, antes del 2014. Para el 2009 en Colima ya se tenía una casilla única. Y entonces, ¿saben qué dijeron los otros estados? No, hombre, se van a equivocar, imagínense si se equivocan para recibir solo los votos de una elección, o sea, solo reciben los votos de las elecciones locales si se equivocan. Ahora imagínense los funcionarios que les digan, vas a recibir los votos de las elecciones locales y de las elecciones federales. Entonces se decía, no, pues se van a confundir mucho más, va a haber mucho más errores, porque ahora en una sola casilla los funcionarios van a recibir votos locales y votos federales. Pues, ¿qué creen que pasó en el 2009 en Colima? Colima fue el estado donde los funcionarios de casilla tuvieron menos errores. Entonces la pregunta es, ¿cómo en Colima tuvieron menos errores si tenían que recibir votos federales y votos locales? Y tuvieron menos errores que en otros estados donde se recibían votos locales en una casilla y votos federales en otra casilla. Y en Colima, donde recibieron todos los votos los mismos funcionarios, fueron los que se equivocaron menos. ¿Cuál es la lógica de este tema? ¿Por qué se equivocan menos en las casillas únicas que cuando hay casilla local y casilla federal? ¿Por qué se equivocan menos en las únicas? Fíjense por qué. Porque, ¿qué pasó en Colima? Se hizo un análisis del tema y dijeron, en Colima se equivocaron menos porque sí es cierto que recibieron votos locales y votos federales en la misma casilla, los mismos funcionarios, pero se equivocaron menos porque en vez de seleccionar a 7 funcionarios para la casilla federal y a 7 funcionarios para la casilla local, es decir, en vez de buscar 14 funcionarias y funcionarios, solamente se buscaron 7. Y como eran menos los que se tenían que capacitar, entonces se seleccionaron a los de mayor índice de escolaridad. Por lo tanto, los errores fueron menores, porque se capacitaron en vez de 14 a 7 y se capacitaron a los 7 que tenían mayor índice de escolaridad, entonces los errores fueron menores. Entonces no crean que porque es una casilla única va a haber más errores. Si es una casilla única, se supone, entre comillas, que tenemos que tener funcionarias y funcionarios con mayor alto índice de escolaridad y los errores deben ser menores. Sin embargo, la experiencia nos sigue diciendo que hay muchos errores en el llenado de las actas de escrutinio y cómputo, de jornada electoral, el acta de clausura, y entonces todos estos errores en las actas pueden provocar recuento de votos o también pueden provocar que se anule toda la votación en cada una de estas casillas. Finalmente, para terminar con este tema de la boleta, viene otra pregunta por ahí.
¿por qué está el rubro de candidatos no registrados? No cuenta. Ya ven, vienen los partidos políticos y sus candidatos o candidatas. Vienen las candidaturas independientes. Hay elecciones que puede haber candidatura independiente y hay elecciones donde no puede haber candidatura independiente. Si hay candidaturas independientes, pues va a aparecer el rubro candidato independiente tal. Y ahí el emblema, ¿no? De su candidatura. Pero la pregunta es, ¿y por qué hasta abajo hay un rubro o un recuadro que dice candidatos no registrados? Si no van a contar. Primero, aquí también esto es motivo de muchos errores en el acta de escrutinio y cómputo, porque candidatos no registrados, hay un rubro en el acta de escrutinio y cómputo donde hay que asentar cuántas boletas tenemos donde votaron por un candidato no registrado. Y entonces en la votación emitida en el acta de escrutinio y cómputo vienen los votos de todos los partidos, los votos de los candidatos independientes, los votos de las coaliciones, como ya vimos. También vienen los votos nulos y también vienen los votos de candidatos no registrados. Todos esos rubros se tienen que sumar, todos. Y esa es la votación emitida, porque muchas veces los votos nulos los descuentan de la votación emitida. Ya hay un error en el acta. La votación emitida son todos los votos, también los nulos se suman y también los de candidatos no registrados, pero el cuestionamiento y lo que se ha impugnado muchas veces, ¿por qué tenemos un rubro de candidatos no registrados y no cuentan? ¿Para qué está ahí? Imagínense que pongan ahí en ese rubro, pues Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez, pero Juan Pérez no está registrado. Y luego viene lo peor, que ya sucedió, ¿no? Ganó uno no registrado. Sí, adelante, Marifer. Justo iba a comentar eso que está ahorita diciendo, profesor, que ya ha pasado que ha ganado una candidatura no registrada. Si no me equivoco, fue en Santander, creo que se llama el municipio, donde ya hace muchos años ganó, porque pues la gente se organizó y llevaban como una calca que colocaron en ese espacio, en el de candidatura no registrada, y pues a la hora fue el candidato que obtuvo más votos. Pero realmente sí deja mucho que pensar que esté ese cuadro en la boleta, porque aunque llegue a ganar por número de votos una candidatura, pues es una persona que no respeta, digamos, tiempos establecidos para la campaña, que no está sometida a los temas de fiscalización, por ejemplo, y entonces ya va, creo, un poco en contra a cuestiones de equidad en la contienda, ¿no? Con respecto de los otros candidatos o las otras candidatas que sí están ajustados a plazos, y a los términos que establecen las leyes, ¿no? Pero sí ya ha pasado, y creo que también ya hubo un caso en Veracruz, pero ahí no recuerdo bien, en qué concluyó, pero creo que el caso de Santander sí, fue hace muchísimos años y me parece que sí, sí declararon válida la elección y declararon, ganadora la candidatura. Es cuanto, gracias. Sí, muchas gracias, Marifer, por tu comentario. Mira, yo no recuerdo ese de Santander, pero estoy al revés que tú. Yo recuerdo el de Veracruz, en un municipio que se llama Las Vigas, Veracruz, ganó el candidato independiente. No sé si el de Santander que señalas llegó hasta la sala superior, pero este de Las Vigas, Veracruz, sí llegó hasta la sala superior. Y fíjate, fue una integración anterior, la integración de magistradas y magistrados del 2005, por ahí, 2004, cuando llegó este asunto, pues, ¿qué decidieron? Fíjate, entonces ganó el candidato no registrado. Llegó el asunto hasta la sala superior. Y fíjate, un asunto que llamó muchísimo la atención porque 3 magistrados dijeron, la elección debe ser válida porque la voluntad ciudadana fue votar por ese candidato no registrado. Pero 4, que en esa integración solamente había una magistrada, 4 dijeron, no, como muy bien lo señalas, Marifer, 4 dijeron, no podemos darle el triunfo porque si bien es cierto la voluntad ciudadana fue que ganara, no sabemos sobre todo el tema de financiamiento.
no sabemos de dónde obtuvo sus recursos, no sabemos si es elegible, no sabemos si cumplió con los plazos, no sabemos, sobre todo el problema de, pues no fue fiscalizado, ¿no? No sabemos cuánto gastó, no sabemos de dónde obtuvo ese recurso y por lo tanto, como lo dices muy bien, Marifer, se afecta a la equidad en la contienda. Y no podemos darle el triunfo a una persona que no cumplió con todas las reglas de un proceso electoral, de registro, pre-campaña, campaña, financiamiento, etcétera. Pero fue un caso que quedó 4-3 y ya en la sala superior, y me refiero a la sala superior porque ya es la última instancia. Si 4 magistradas o magistrados hubieran dicho es válida, hubiera quedado válido ese criterio, pero fue 4-3. 3 apoyaron la voluntad ciudadana, 4 dijeron no hay reglas, no cumplió con las reglas, nunca se registró, no sabemos de dónde obtuvo el dinero, por lo tanto, no puede obtener el triunfo y quedó el resultado 4-3. Esa fue una integración, les digo, del 2015. Yo no sé si llegara un asunto ahorita a la sala superior en ese sentido, cómo resolvería, pero desde mi punto de vista yo coincido con Marifer, se tienen que cumplir las reglas de un proceso electoral, tenemos que revisar si ese candidato cumple con todos los requisitos, tenemos que fiscalizar ese candidato, tenemos que revisar que no rebase los topes de gastos de campaña, etcétera. Para mí se me hace muy difícil darle el triunfo a un candidato no registrado, pero eso es mi punto de vista. Y como les digo, en el 2005, 3 magistrados tenían un punto de vista diferente y decían, la voluntad ciudadana fue para esta persona y debe dársele el triunfo a esa persona. Inclusive creo que 3 años posteriores ya un partido político registró a esa persona y ganó ya la elección 3 años después, pero ya registrado como lo marca la ley ante un partido político. Sin embargo, ahí en ese tema se debatió mucho este tema de el recuadro de candidatos no registrados y se analizó por qué la ley señala que debe haber un recuadro de candidatos no registrados y es por una simple y sencilla razón, para que la ciudadana o el ciudadano pueda ejercer su voto el día de la elección. La Constitución dice que todos tenemos derecho a ejercer nuestro voto, todos tenemos derecho a acudir a las urnas el día de la jornada electoral y ejercer nuestro derecho político de votar. Y por lo tanto, si no estamos de acuerdo con ningún partido, con ninguna candidatura independiente, pues manifestamos nuestra voluntad ahí en candidatos no registrados, pero es una forma de no negarnos nuestra participación política el día de la jornada electoral. Entonces, mientras estén esas disposiciones y esas reglas, siempre vamos a encontrar en la boleta este recuadro de candidatos no registrados para que podamos emitir nuestro voto, aunque no estemos de acuerdo con ningún candidato de los que están en la boleta, pues vamos a poner el nombre del cual nosotros hubiéramos estado de acuerdo, pero no esté registrado y les digo, puede ganar o no puede ganar la elección. Ya se han dado casos donde ha ganado en lo registrado, pero hasta ahorita el criterio de la sala superior es no reconocerle el triunfo a un candidato no registrado porque no se arregló, no se ajustó a las reglas y entonces se vulnera la certeza, la legalidad, la transparencia, o sea, se vulneran diversos principios constitucionales, por lo tanto no podría otorgársele el triunfo a ese candidato. Pero por eso, por ahí tenemos ese rubro, insisto, de candidatos no registrados. Y lo último que se ha impugnado en una boleta, ¿qué creen que es? La fotografía. Ha habido casos, desde Fox en el 2000, se impugnó y se solicitó por parte del candidato Fox que apareciera su foto en la boleta. Porque él decía que muchas veces la ciudadanía lo reconocía viendo su foto y no lo reconocía con su nombre o quizá no lo reconocía con el emblema del partido. La mejor forma de reconocerlo era con su foto. Entonces Fox solicitó ante el Tribunal Electoral que apareciera ahí su foto, pero primero el IFE y luego el tribunal le dijeron, sabes que no da tiempo de que aparezca tu foto, y si aparece tu foto, entonces tendría que aparecer la foto de todos los demás, y eso es más costoso y no lo exige la ley, no lo señala la ley, pero ojo, en una de esas por ahí hay una modificación legal y por ahí se autoriza la foto de las candidaturas. O si llegamos a una boleta electrónica, a lo mejor ya es más sencillo tener una boleta electrónica con el emblema del partido, el nombre de la candidata o el candidato y la foto de la candidata o el candidato,
Quizá esto nos ayudaría, sobre todo si sale la fotografía del candidato o la candidata, pues ya no votar por una coalición cuando, digo, no votar por dos partidos cuando no están en la coalición, porque ahí sí veríamos, como el caso que les platiqué del PRI Verde, ahí sí veríamos claramente que la foto del PRI no es la misma foto del Verde y por lo tanto no podemos marcar los dos porque estaríamos anulando la boleta. La fotografía nos podría ayudar, pero hay que revisar ese tema también. Sí es importante que aparezca la imagen de la candidata o el candidato, o seguimos como siempre, así solamente el emblema y el nombre de la candidata o el candidato. Pero les digo esto ya desde el 2000, fíjense hace cuántos años estamos hablando. El candidato en ese tiempo, que después fue presidente, Vicente Fox, le dijo al tribunal, oye, ¿por qué no pones mi fotografía? Y luego también llegó un asunto muy importante de los seudónimos, donde un candidato nos decía, oye, es que a mí me reconocen mejor mi seudónimo que mi nombre. Imagínense, ¿no? No sé si algún día sucede o no, pero imagínense que el Canelo, que es boxeador, pues, quiera ser candidato por ahí algún momento, pues lo va a reconocer la gente por el Canelo y no por su nombre, quizá. Entonces, sí está permitido, conforme a las tesis del tribunal, que si se reconoce de una mejor forma el seudónimo que el nombre, pues se pueda poner ahí directamente el seudónimo de esa persona, de ese candidato, para que sea mejor reconocido por la ciudadanía. Es decir, siempre los criterios del tribunal van a ser para que sea más transparente el proceso, para que se reconozca exactamente quiénes son los que están participando y para que también se decida, insisto, por uno de los partidos políticos. Ojo, si yo marco, insisto, los tres de la boleta, los tres de la coalición en la boleta, no se va a anular mi voto, pero mi voto no sé, yo nunca voy a saber si mi voto quedó en el partido 1, si mi voto quedó en el partido 2 o si mi voto quedó en el partido 3 porque marqué los tres. Y ya cuando se haga la distribución en el Consejo Distrital de esas boletas con 3 votos, pues yo nunca voy a saber si mi voto quedó en el partido 1, en el partido 2 o en el partido 3. Lo único que voy a saber es que mi voto se fue a ese candidato, pero ya no voy a saber si mi voto se fue al partido 1, al 2, al 3. Por eso es muy importante que para el 2024 marquemos solamente un emblema, independientemente si ese partido va en coalición o no, hay que marcar solamente un partido, ¿no? Porque si no podemos caer en estos errores. Y otro tema ya muy importante para finalizar con este tema de la boleta, acuérdense, siempre pensamos que votamos por el que está enfrente de la boleta. No, si son diputaciones o senadurías, también estamos votando por los que están atrás de la lista. No solamente va a entrar el diputado de ese distrito que está enfrente de la lista o la diputada, también van a entrar de la lista que está atrás, los de RP. Entonces, si yo voto por un partido, también estoy votando por los de RP de ese partido. Entre más votos tenga ese partido, más diputaciones de RP van a entrar. Entonces, ojo, cuando emitamos nuestro voto en el 2024 o antes en alguna elección de diputaciones locales, tengo que revisar claramente también los que están atrás de la lista porque estoy votando también en automático por los que están atrás de la lista. Entre más votos tenga un partido político, más votos van a tener los de RP de ese partido y ese partido va a meter a más personas en la lista nominal. Digo, más personas de representación proporcional los va a meter ahí al Congreso de la Unión. Acuérdense que no solamente en diputaciones federales, en senadurías también hay lista de RP. Y entonces cuando votemos por una senaduría, también estamos votando por las senadoras y los senadores que están en la lista de atrás de representación proporcional. Después, la segunda etapa de este tema del escrutinio y cómputo, acuérdense en las casillas, como ya lo platicamos, ahora para el 2024 vamos a tener casillas únicas. Tengamos elecciones federales o locales, va a haber una sola casilla y en esa sola casilla se va a integrar por un presidente o presidenta, una secretaria o secretario y 3 escrutadores. Son los que actualmente se llaman pues casillas concurrentes. Estos presidente, 2 escrutadores
presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores, van a recibir la votación de todas las elecciones. Acuérdense, en 2024 vamos a tener estados donde van a tener 6 elecciones: presidencia, diputaciones, senadurías, gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos. Por lo tanto, pues se van a tener, fíjense, en cada una de estas casillas se van a tener que llenar 6 actas de escrutinio cómodo, una para cada una de las elecciones. Entonces, hay que revisar muy bien que estas actas no tengan errores, porque si tienen errores, automáticamente vamos a caer a la figura esta que ya hemos señalado de el recuento de votos. Acuérdense, entonces se instala la casilla a las 7:30, se empieza a recibir la votación por ahí de las 8. Todo lo que suceda en la casilla también es muy importante redactarlo en la hoja de incidentes. ¿Qué es la hoja de incidentes? Un acta que tiene el presidente de la casilla o la presidenta de la casilla. Y no es solamente una página o una hoja, es todo un blog que tiene ahí la presidenta o el presidente de mesa directiva de casilla, que se llama hoja de incidentes. En esta hoja de incidentes se va a sentar siempre durante toda la jornada electoral todo lo que sucedió. Que, por ejemplo, la casilla no se instaló 7:30 como dice la ley, la casilla se instaló 7:50. Pues se tiene que redactar en la hoja de incidentes que la casilla se instaló 7:50, redactar las circunstancias, y esta hoja de incidentes la van a firmar las funcionarias y los funcionarios de un partido político, digo, las funcionarias y funcionarios de la casilla, así como los representantes y las representantes de los partidos políticos. Como esta acta está firmada por todos, dice la ley que tiene valor probatorio pleno. Entonces, muchas veces al tribunal, cuando le impugnan la votación recibida en una casilla, pues el tribunal revisa a ver qué dice la hoja de incidentes. Y en la hoja de incidentes vamos a saber exactamente qué pasó en la casilla. Por eso es tan importante la hoja de incidentes, porque en la hoja de incidentes se va a redactar exactamente qué sucedió en la casilla a las 7, a las 7:30, a las 8. Si no inició la votación a las 8, se va a redactar por qué. O hay otros muchos casos. Por ejemplo, un caso que a mí me llamó mucho la atención fue una vez que revisé una hoja de incidentes. ¿Saben lo que decía la hoja de incidentes? De 2 a 4 nos fuimos a comer y dejamos sola la casilla. Pero estaba redactado en una hoja de incidentes, firmada por las funcionarias, los funcionarios y los representantes de los partidos. Eso quiere decir que era verdad. Todos la funcionaron, todos la firmaron, todos estuvieron de acuerdo. Entonces quiere decir que fue verdad que de 2 a 4 se fueron a comer y dejaron sola la casilla. ¿Cuál fue la consecuencia? Claro, todos firmaron de conformidad primero. Todos dijeron, perfecto, nos vamos a comer. Pero al final de la jornada electoral, el partido político que perdió en esa casilla, o el que quedó en segundo lugar, pues después fue al tribunal y le dijo, mira, aquí tengo esta copia de esta hoja de incidentes donde dejamos la casilla 2 horas sola. Obviamente revisa el tribunal esa acta de incidentes, tiene valor probatorio pleno y el tribunal dice, no, pues no es posible que se deje la casilla 2 horas sola porque se vulnera el principio de certeza, legalidad, transparencia, etcétera, y por lo tanto el Tribunal Electoral anuló la votación en esa casilla. Todos los votos de todos los partidos. De ahí la importancia de esa hoja de incidentes. También para temas de recuentos, para temas de boletas, muchas veces hay que llenar la hoja de incidentes. Por ejemplo, si yo soy partido, representante de un partido y dice el escrutador, este voto es nulo, y yo digo, no, este voto es en favor de mi partido político, bueno, yo le digo al presidente, bueno, levanta una hoja de incidentes donde se está alegando esta boleta y en la cual yo digo que el voto es para mi partido, pero los funcionarios y las funcionarias dicen que el voto es nulo. Entonces, eso queda sentado en una hoja de incidentes para que posteriormente el Tribunal Electoral, en su caso, revise esa hoja de incidentes y luego revise esa boleta. Y entonces ya decida en una última instancia el Tribunal Electoral si el voto es nulo o el voto es válido. Y ustedes me dirán, ¿no? ¿Todos hay que hacer por un voto? Pues sí, todos hay que hacer por un voto, porque fíjense, hay casos que ya han llegado al tribunal
de elecciones, así como lo escuchan, elecciones donde quedaron empatados. Ya tuvimos una elección en el estado de Hidalgo, en un municipio, y ha sucedido en otros municipios donde quedaron empatados. Entonces, si quedaron empatados, ¿qué dice la ley? Pues si quedan empatados, hay que convocar una elección extraordinaria porque no hay candidato ganador. Y hay que volver a realizar y organizar toda una nueva elección porque quedaron empatados. Entonces, ojo, un voto puede decidir una elección para un lado o para el otro. Un solo voto, y les digo, ya tuvimos una elección empatada que se revisó en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en el Tribunal Electoral de Hidalgo, y luego en la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral Federal, y todos dijeron, siguen empatados, siguen empatados, siguen empatados. Cuando llegó hasta el Tribunal Federal el asunto y el Tribunal Federal dijo, siguen empatados, pues se tuvo que convocar a una elección extraordinaria porque siguieron empatados. Entonces, un voto es un voto. A lo mejor si hablamos de la elección presidencial o de una senaduría, me van a decir, no, pues una boleta no decide nada, puede ser, pero en un ayuntamiento una boleta puede decidir una elección. También tuvimos hace poco en Quintana Roo un caso en diputaciones locales donde un candidato le ganó al otro por 5 votos o 6, algo así, ¿no? Un resultado muy cerrado. Bueno, el que quedó en segundo lugar fue el Tribunal Electoral, impugnó 6, 7 boletas, algo así. Tenía razón. El primer lugar no impugnó ninguna boleta y entonces hubo cambio en el resultado. Y entonces con 6, 7, 8 votos que impugnó un partido político que quedó en segundo lugar, le dio la razón al tribunal, pasó a primer lugar y el primer lugar pasó a segundo lugar. Es decir, hay muchos ayuntamientos en el país donde 5, 6, 7 boletas que estuvieron mal revisadas por los funcionarios o funcionarias de la casilla, posteriormente esas 5, 6, 7 boletas pueden decidir la elección. Obviamente, esas boletas van a ser revisadas primero en la casilla, luego van a ser revisadas en el instituto y finalmente pueden ser revisadas en el tribunal local o hasta llegar al Tribunal Electoral Federal. Pero insisto, 3, 4, 5, 6 votos pueden decidir una elección. Y todo esto se puede asentar directamente en la hoja de incidentes, que es muy importante. Todas las hojas de incidentes que llenan las presidentas o los presidentes de la mesa directiva de casilla y están firmadas por las funcionarias y por los representantes de los partidos, es prueba evidente de que eso sucedió en la casilla. Entonces, si yo soy un partido político y voy a ir al tribunal y le voy a decir, ¿sabes qué, tribunal? Eso es lo que pasó en la casilla. Si yo tengo la hoja de incidentes, se va a entender como cierto. Pero si no tengo una hoja de incidentes, pues el tribunal va a decir, ¿y a mí cómo me consta que esto sucedió en la casilla? Por eso es tan importante el llenado de las hojas de incidentes, sobre todo en los temas de recuento de votos, de que este voto es nulo, de que este voto es válido, de que estas boletas no se contaron, de que estas boletas sobraron, etcétera. Todo esto lo tenemos que sentar en la hoja de incidentes dentro de la casilla, que esta hoja de incidentes la firme la presidenta o el presidente y los demás funcionarios y funcionarios de la casilla para que tenga valor probatorio pleno. Si esa acta no la firman los representantes de los partidos, no importa. Los que le van a dar validez a esa acta son las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla. Acuérdense que los que están en la casilla como funcionarias y funcionarios son nuestros vecinos, sí, pero cuando están en la casilla, también todos los documentos que firman son documentos públicos con valor probatorio pleno. Pues sí es mi vecino, pero también es presidente y todo lo que firme el presidente dentro de la casilla, todas las actas que firmen tendrán valor probatorio pleno. Se entenderá como cierto. Entonces, ojo, no hay que ir al notario, no hay que ir al MP para demostrar que sucedió algo en la casilla que puede afectar la elección. Yo solamente tengo que demostrar aquí, miren, aquí está mi hoja de incidentes y esta hoja de incidentes señala que sucedió tal circunstancia y se tendrá como cierto. Ya la valorará el tribunal y ya decidirá el tribunal si se anula la votación o no en esa casilla o si ese voto es nulo o ese voto es válido o si tal número de boletas no se contaron, se tendrán que contar, o si es necesario hacer el recuento de votos. Todo eso puede surgir a partir de una acta o una hoja de incidentes que se llenó en la casilla y se está sentando tal circunstancia.
También, ojo, han llegado casos al tribunal donde se quema un paquete. Se quemó el paquete. Y, por ejemplo, yo les pregunto, si se quemó el paquete, ¿cuál fue el resultado en la casilla? No, pues que el acta original de escrutinio y cómputo venía dentro del paquete. Y se quemó el paquete, pues ya no hay resultado. Entonces, ¿ustedes qué pensarían? Pues que hay que anular todos los votos de esa casilla, no se pueden contar, porque no hay boletas y no hay resultado. Pues fíjense que no es así. Ojo, siempre cuando hablamos de resultados y de votos, siempre pensamos en las boletas. Pero ojo, es muy importante este tema. A lo mejor sin boletas podemos obtener el resultado. Sin una sola boleta, ¿cómo? Con las actas de escrutinio y cómputo. Son fundamentales. Bueno, que se quemó el original. Bueno, sí, se quemó el original. Pero ¿sabes qué? Cada uno de los representantes de los partidos se les dio una copia. Y el tribunal ha señalado que la copia que se le da a cada uno de los representantes de los partidos se entiende como el original porque se expide de un original. Entonces, si yo soy representante de un partido político, estoy ahí en la casilla, me dan mi acta de escrutinio y cómputo, con esa acta de escrutinio y cómputo y algunas otras pruebas puedo demostrar cuál fue el resultado en la casilla. Y ojo, si coinciden todas las actas de escrutinio y cómputo que tienen todos los partidos, las llevan al tribunal y todas coinciden, ese es el resultado en la casilla, sin una sola boleta. Por eso es tan importante que los partidos políticos tengan representantes en las casillas, porque ojo, ellos se van a llevar a su partido político el resultado en esa casilla, porque les van a dar una copia del original. Y al tener yo una copia del original, ahí puedo demostrar cuáles fueron los resultados en esa casilla. De ahí la importancia de que estén bien llenadas las actas de escrutinio, de que estén bien llenados los rubros, de que estén bien sumados los votos, cuántas boletas llegaron a la casilla, cuántas boletas se utilizaron, cuántas boletas se inutilizaron o cuántas boletas sobrantes tenemos. Todos esos datos deben de coincidir. No es nada sencillo, porque si llegan 750 boletas a la casilla, pues tenemos que tener 750 boletas al final. Unas con voto, otras sin voto, otros serán votos nulos, otros serán votos para candidatos no registrados, otros serán votos para las coaliciones, pero tiene que ser 750 se recibieron, 750 tenemos al final. Unas se utilizaron, quizá, otras no se utilizaron. Pero todos esos rubros deben de coincidir, si no, les digo, podemos caer aquí ya en la figura del recuento de votos. Y bueno, el recuento de votos pues hace más complejo el tema. El recuento de votos, ojo, se divide en dos temas muy importantes. Siempre que hablemos de recuento de votos, hay una figura que se llama recuento de votos administrativo, que es el que hace el instituto, ya sea el INE para elecciones federales o los institutos estatales locales para elecciones de su entidad federativa. Es el recuento administrativo. Pero por otro lado también tenemos el recuento jurisdiccional. ¿Cuál es el recuento jurisdiccional? El que realizan los tribunales electorales locales o el que realiza el Tribunal Electoral Federal. No crean que dice el INE, pues ya abrí el paquete, ya volví a contar todo, estos son los resultados y hasta ahí llegamos. Si yo como partido político no estoy de acuerdo con los resultados que emite el INE en un recuento, puedo ir al tribunal y demostrarle al tribunal que el recuento que hizo ya el INE, no los funcionarios de la casilla, sino el recuento que hizo ya el INE tiene errores. Puede suceder. Y entonces yo tengo derecho a ir al tribunal y decirle al tribunal, ¿sabes qué, tribunal? Realízame un nuevo recuento. Vuelve a abrir el paquete porque contaron mal los votos en el instituto. Y el tribunal pues tiene atribuciones, las atribuciones necesarias para en un momento dado resolver abrir nuevamente el paquete. Claro, yo le tengo que demostrar al tribunal cuáles son los errores del INE o del instituto cuando realizaron el recuento. O otra situación que puede suceder es que de plano me diga el instituto, ya sea el local o el INE, no procede el recuento. Por cualquier circunstancia que ustedes crean, que me diga, no procede el recuento.
Entonces, si la autoridad administrativa no procede al recuento, yo también puedo irme ante el tribunal electoral a decirle al tribunal electoral, oye, ¿sabes qué? Pues no me realizaron el recuento en el instituto, se equivocó el instituto, por lo tanto, tu tribunal realiza el recuento de votos. Ya decidirá el tribunal si se debe o no realizar el recuento de votos, porque no me lo hicieron en el INE o porque me lo hicieron mal en el INE. Eso ya lo decide el tribunal, porque fíjense, la ley dice muy claramente, dice la ley, y luego se van con la finta muchas veces las autoridades, porque dice la ley, si ya te realizaron el recuento en sede administrativa, en el INE, en el instituto, ya no puedes solicitar ese recuento ante el tribunal. Así dice la ley, pero aquí hay una inconsistencia en la ley, porque yo les pregunto, si ya me hicieron el recuento en el instituto, pero yo considero que ese recuento tiene errores, pues claro que puedo acudir al tribunal. Y si el tribunal advierte que hay irregularidades en el recuento, en sede administrativa, pues claro que el tribunal puede ordenar un recuento ya en el tribunal. O sea, cualquier error que cometa el INE o el instituto puede subsanarse directamente en el tribunal. No porque la ley diga, si ya te abrieron el paquete en el tribunal, ya no puede, en el instituto, ya no puede solicitar su apertura en el tribunal. Sí se puede. Ahora, si ya me abrieron el paquete en el tribunal local, ¿me puedo ir al federal? Sí, me puedo ir al federal. Porque no me lo abrieron en el tribunal local o porque lo abrieron en el tribunal local y volvieron a contar más los votos. Me puedo ir en segunda o tercera instancia al Tribunal Electoral Federal para que me vuelvan a contar los paquetes. Es decir, los criterios del Tribunal Electoral de las salas superiores, siempre que se adviertan inconsistencias en el recuento de votos o en el escrutinio y cómputo de los votos, si tu partido o candidata o candidato me haces valer esas irregularidades, yo como tribunal las voy a revisar, aunque sea de un voto. Fíjense, una boleta se revisa por los escrutadores, luego se puede revisar en el consejo distrital respectivo, luego pues, se puede revisar en un tribunal local y luego se puede revisar en un tribunal federal. Un solo voto puede tener 4 instancias. Primero la casilla, luego el instituto, luego el tribunal electoral local y finalmente el tribunal electoral federal. 4 instancias para revisar un voto. Pero como ya vimos, un voto puede decidir una elección. Si ese voto decide una elección, pues obviamente ese voto va a llegar hasta el Tribunal Electoral Federal para que tome la última palabra el Tribunal Electoral Federal y diga si el voto es válido o si el voto es nulo y se resuelva ya directamente esa elección. Aquí, como vemos ya en esta lámina, nos dice el cómputo de los votos de las coaliciones. Ya los platicamos y en una casilla me aparecen 11 boletas con las 3 marcas de la coalición. Pongo en un rubro ahí que dice el acta, escrutinio y cómputo, 11 boletas con 3 marcas. Ya cuando ese tema llegue al Consejo Distrital, van a distribuir esos votos entre los partidos políticos. Insisto, la ley nos dice de forma igualitaria, 3 a cada uno. El voto número 10 al que tuvo mayor votación de los 3 y el voto número 11 al que tuvo mayor votación de los 2 partidos que me queden. Ojo, antes las leyes eran diferentes en los estados. Por ejemplo, había un estado donde la ley decía, si tenemos boletas con 3 marcas, todos los votos son para el partido de mayor votación, todos. Y no se les daban votos a los otros partidos. Decía la ley, todos los votos son al partido de mayor votación. Esto se impugnó ante el tribunal y posteriormente la ley ya empezó a decir, se reparten igualitariamente todos esos votos, no son al partido que tuvo mayor votación de los 3. Si tengo 11 boletas, no se las damos al partido que obtuvo mayor votación de los 3. Le damos 9, 9, 9, como ya vimos, uno al partido que tuvo mayor votación y otro al partido que tuvo mayor votación de los 2 que me quedaban. Pero no se van los 11 votos para el que tuvo mayor votación. Luego, otra legislación, la de Morelos, decía, si tú marcas 3 en una boleta, el voto nada más cuenta para el candidato y no puede contar para ningún partido porque tú no decidiste por qué partido. Como marcaste los 3 de la coalición,
entonces le damos el voto solamente al candidato y no se lo damos a ningún partido. Todo esto fue impugnado ante el tribunal, luego viene la reforma de 2014 y entonces en el 2014 se decide, no saben qué, todas las leyes, tanto la federal como la local, deben de decir todas las boletas con 3 marcas se distribuyen igualitariamente entre los partidos de la coalición. Si son 2 de la coalición, todas las boletas con 2 marcas se dividen entre los 2 partidos de la coalición. O pueden ser 4 partidos de la coalición. Inclusive hemos tenido elecciones con 5 partidos de la coalición y puede ser que una ciudadana o un ciudadano marque los 5 de la coalición. Entonces hay que distribuir los votos entre todos estos partidos de la coalición. Bueno, mañana vamos a ver ya finalmente cuáles son los supuestos para que proceda el recuento de votos. Vamos a hablar qué pasó en la elección presidencial del 2006. Ahí nace la figura del recuento de votos en la elección presidencial del 2006. Esta elección presidencial luego se pasaron esos supuestos a la ley. Ya la ley nos dice cuándo se tienen que abrir los paquetes conforme a la ley. Primero se dijo en la sentencia de la elección presidencial del 2006 los supuestos, después estos supuestos se pasaron a la ley. Ya actualmente todas las leyes en el país nos dicen cuándo debe proceder el recuento. Son 5 supuestos. Cuando suceda esto y esto y esto y esto, en 5 puntos, se abre el paquete. Eso se llama recuento parcial, que se puede abrir uno o varios paquetes en un distrito. Y también en la ley está la figura del recuento total, cuando se tienen que abrir todos los paquetes de un distrito. Ya vamos a ver mañana en la ley en qué caso se tienen que abrir todos los paquetes de un distrito, pero lo más importante es platicarles qué pasó en la elección presidencial, por qué nace la figura del recuento en la elección presidencial y por qué luego se plasma en la ley. Y finalmente mañana vamos a terminar con este tema del juicio de inconformidad para impugnar, obviamente, los votos y para solicitar recuento ante el Tribunal Electoral debe ser vía el juicio de inconformidad. Por ahora, pues les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Si no tuvieran ninguna otra participación, recuerden aquí al principio de esta presentación viene mi correo electrónico, es dario.mora@te.gov.mx, también viene mi Twitter, ahí estoy a sus órdenes, Darío Mora J, con mayúsculas mis iniciales. Y bueno, mañana vamos a seguir con estos cursos. Esta presentación, mañana me escriben terminando la sesión a mi correo electrónico, yo se las hago llegar con todo gusto. Por lo pronto, pues les deseo que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana a las 11 en punto. Muchas gracias a todas y a todos por su participación y también le agradezco mucho al ingeniero Cejudo que le dio seguimiento a esta presentación, compañero mío de la Escuela Judicial Electoral. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana. Muchas gracias, Marifer, por tus participaciones. Juan Carlos también, muchas gracias por tus participaciones. Gracias a Emilio, Andrea, Jorge y los demás. Gracias, nos vemos mañana. Excelente tarde. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias a usted, profesor. Hasta luego. Saludos a todas y todos. Gracias, hasta luego. Adiós, Andy. Nos vemos, Andrés, Jorge. Hasta luego, Andrea. Hasta luego, gracias, doctor.